Tema 4. Crisis del Estado liberal, Segunda República y Guerra Civil. La restauración borbónica, las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, el problema de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el texto de la abdicación de Alfonso XII. La restauración borbónica comienza con el rey Alfonso XII. Es un periodo bipartidista entre conservadores y liberales, con una monarquía parlamentaria y regida por la Constitución de 1876, basada en la soberanía compartida entre las Cortes y el rey, el sufragio censitario, que en 1890 será sustituido por el sufragio universal masculino, y que reconoce el papel modernizador del rey. Europa se encuentra inmersa en la crisis del crack del 29, el ascenso del socialismo y el fascismo y la Primera Guerra Mundial. España se mantuvo neutral, pero se vio beneficiada económicamente y dio paso a un periodo de industrialización, con la producción de acero y barcos de la siderurgia vasca, el carbón asturiano, las primeras industrias eléctricas, químicas y cementeras. España era un país retrasado económica, política y socialmente que se vio envuelto en un periodo regeneracionista de 30 gobiernos diferentes. El primero de estos gobiernos fue el del conservador Maura. Realizó una reforma electoral que terminó con el caciquismo. Incorporó a la política, a la burguesía y a los nuevos partidos nacionalistas y regeneracionalistas. Creó la Ley de Mancomunidades, que reconocía la autonomía municipal, comarcal y provincial a Cataluña, País Vasco y Galicia, y la Ley de Terrorismo contra el movimiento obrero. Que dio como resultado la Semana Trágica de Barcelona, con una huelga general y una insurrección que fue caracterizada por la represión sobre los anarquistas, que se integraron en la Confederación Nacional de Trabajadores. Tras esta revuelta, comenzó el periodo liberal reformista de Canalejas. Creó la ley sobre asociaciones religiosas, que no permitía la creación de nuevas órdenes ni la apertura de nuevos conventos, e intentó democratizar el ejército e imponer el servicio militar obligatorio, pero fue asesinado en 1912 con la consecuente desintegración de la monarquía parlamentaria de Alfonso XII. A este le sucedió el gobierno liberal de García Prieto, marcado por la crisis del verano de 1917. Era una crisis en diferentes ámbitos: militar, debido al exceso de altos mandos; parlamentaria, por la negativa a abrir de nuevo las Cortes; social, con las huelgas generales y especialmente la ferroviaria del 12 al 13 de agosto; y el problema de Marruecos. El pronunciamiento de Primo de Rivera, en un primer momento, tenía un objetivo regeneracionalista y de escaso tiempo, simplemente el necesario para sanear el Estado. Se diferencian dos etapas. Primero, un directorio militar dedicado al saneamiento social y el orden, que terminara con el caciquismo. Se fundó un partido único, la Unión Patriótica, y se suprimieron libertades constitucionales. Se disolvieron las Cortes, Diputaciones y Ayuntamientos, prohibieron las huelgas, se controlaron las actividades de reunión, los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares, clausuraron locales de la Liga Catalana y el PNV, y los anarquistas fueron acosados y perseguidos. Al mismo tiempo, se colaboró con el PSOE y UGT por una legislación laboral con la creación de la Seguridad Social, que incluía seguros de accidentes, enfermedades y jubilación. Se crearon escuelas de formación profesional, barriadas obreras y protegieron a los inmigrantes. Sin embargo, el segundo periodo, el directorio civil, se caracteriza por la institucionalización de la dictadura
con la intención de crear un nuevo sistema político. Para ello, en 1926 se convocó una asamblea constitutiva con el objetivo de crear un nuevo sistema político. Además, es un periodo de intervencionismo. Se intentó modernizar la economía realzando la producción. Las inversiones públicas emitían deuda, pero no consiguieron recaudar todo lo que se esperaba y como consecuencia dio lugar a una inflación. Las obras públicas se fomentaron para disminuir el problema del paro y dinamizar otros sectores. Por ello se crearon embalses, carreteras y diferentes ramales de ferrocarril. Además, fundó la Academia General Militar para reducir el número de oficiales. A pesar de ello, no pudo evitar las oposiciones de los líderes de los viejos partidos liberales y autoritarios, los oficiales militares por su política africana y por el ascenso única y exclusivamente por mérito de guerra, los republicanos, los sindicatos y partidos obreros e intelectuales e estudiantes. La inflación, el crack de la bolsa de Nueva York, que afectó a la cotización de la peseta, dio lugar a diferentes huelgas, que obligaron al rey el general Berenguer dimitió en favor del almirante Aznar, que convocó elecciones municipales en 1931, dando como resultado la formación pacífica de la Segunda República Española. Era una oportunidad para democratizar y modernizar el Estado, pero las circunstancias eran muy difíciles, debido a la crisis del capitalismo, la conflictividad social y la escalada del fascismo. La Constitución decía que España era una república democrática con soberanía popular, era posible crear regiones autónomas con la aprobación de estatutos, reconocía derechos individuales y electorales para los mayores de 23 años, la riqueza del país quedaba subordinada al interés nacional, derecho de la seguridad social, el poder legislativo unicameral en las Cortes. La primera etapa es el bienio reformista de Niceto Alcalá Galiano y Manuel Azaña. Se realizaron reformas agrarias centradas en la modernización, el fin del latifundio, mejorar las condiciones de vida del campesino, pero fracasaron debido a su lentitud. Reformas educativas creando escuelas, bibliotecas o dando estudios a los futuros profesores para elevar el nivel educativo. En el ejército fue reducido y se hizo más funcional, eliminando su protagonismo y limitándolo a un cuerpo de servicio al país. La secularización del Estado, que limitaba el poder de la Iglesia Católica con la libertad de culto, la supresión del presupuesto al culto y el clero, la aprobación de la ley del divorcio y los matrimonios civiles y la disolución de la Compañía de Jesús. En política económica destacan las obras públicas y en las reformas sociales y laborales la reducción de la jornada a 40 horas semanales, la ley de términos municipales y la ley de jurados mixtos. El bienio radical celista de Nieto Alcalá Galiano y Alejandro Roux paralizó la reforma agraria, convocó una huelga general que solo fue efectiva en Cataluña y Asturias, se suspendió el Estatuto de Cataluña y se paralizó el del País Vasco. Y por último, el gobierno de Frente Popular de Manuel Azaña y Casares Quiroga. Destaca la amnistía general y las reformas agrarias basadas en la expropiación que dieron lugar a la revolución y enfrentamientos callejeros. El teniente de la Legión toma el poder en el Protectorado Español de Marruecos y declara el estado de guerra.
enfrentando de... La guerra civil comienza en el verano y otoño de 1936. El general Mola y el general Franco se movilizan rápidamente hacia Madrid, ocupan Toledo y nombran a Franco jefe del gobierno y generalísimo. Mientras tanto, Miaja y Rojo intentan crear un ejército popular en torno a Madrid. Las milicias frenan el ataque en la ciudad universitaria y además reciben el apoyo de los aviones rusos y las brigadas internacionales que ayudan a los republicanos. A continuación, se da paso a la campaña del norte. Ante la resistencia de Madrid, se trasladan al norte y se produce el conocido bombardeo de Guernica y el gobierno republicano dirigido por Juan Negrín. A continuación, Franco domina el norte, se traslada a Aragón y se lleva a cabo la batalla del Ebro, que terminará con la conquista de Cataluña. Los republicanos simplemente controlaban Valencia, Murcia, La Mancha y Madrid, y el 1 de abril de 1939 Franco da su último parte de guerra. En este tema analizaremos el texto de la abdicación de Alfonso XIII. Es un texto de fuente primaria y carácter público, un texto histórico circunstancial. El 15 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII se dirige a la nación española. Reconoce que ha perdido el apoyo del pueblo español y que, a pesar de que los partidos monárquicos han obtenido la victoria en la mayoría de los ayuntamientos en las elecciones del 12 de abril de 1931, la victoria de los republicanos y socialistas en las capitales más importantes se interpretó como una victoria republicana. A continuación, admite haberse equivocado y se refiere a su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. En el tercer párrafo, no renuncia a ninguno de sus derechos como monarca español, dado que afirma que son derechos acumulados por la historia, y en este sentido muestra una línea de pensamiento cercana a Jean Bodin. Por otro lado, admite que podría comenzar una guerra civil, con la intención de proteger sus legítimos derechos, pero termina renunciando a un conflicto que enfrentará a los españoles. En el cuarto párrafo, anuncia su renuncia al trono y su exilio voluntario hasta que se celebren elecciones generales, y finalmente se despide afirmando que su decisión la ha tomado con la intención de beneficiar a España. El reinado de Alfonso XIII constituye uno de los periodos más convulsos de la historia contemporánea de España. Inicia con la regencia de su madre María Cristina, un periodo de cierta tranquilidad social, pero no tardarán en aparecer los problemas. El Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta da lugar a la adulteración de las elecciones por medio del pucherazo, el caciquismo o el encasillamiento, pero sin duda fue la crisis de Cuba la que marcó la crisis del periodo. La mayoría de edad de Alfonso XIII comienza su reinado efectivo, no exento de continuas crisis, la mayoría de ellas desencadenadas por la instauración de un protectorado en el norte de África tras la Conferencia de Algeciras, o la Semana Trágica de Barcelona. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el país vuelve a entrar en una profunda crisis económica imposible de resolver por los gobiernos de Eduardo Dato y el conde de Romanones. Las irregularidades de los mandos militares quedaron al descubierto en el expediente Picasso, y Alfonso XIII apoyó la dictadura de Primo de Rivera, que en principio era una medida temporal, pero se fue enquistando y la oposición comenzó a organizarse contra el nuevo régimen a través del Pacto de San Sebastián entre socialistas, republicanos y nacionalistas. En 1930 se da un giro político, comienza el periodo conocido por Dicta Blanca, ahora con el general Berenguer, que pretendía volver paulatinamente a la normalidad constitucional. Sin embargo, las reformas eran lentas y la oposición se exasperaba. Dentro de esta política se enmarcan las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, con una abrumadora victoria socialista y republicana.